Sí puedo grabar. Listo, ya estoy grabando la clase. Bueno, ahora sí. Nomás estoy viendo a Lady, a David, el resto de gente, Jessica, Mara. Me imagino que el resto de gente no está porque no ponen la cámara. Bueno, Profe, es que estamos muy feos con esta cuarentena. no se preocupe que con cuarentena y sin cuarentena usted Estoy cargando el celular. nada que hacer. Ah, ahora sí lo estoy viendo. Pues Qué ya uno no pena, mejora, profesor. profe, ya uno no mejora. Eh, Profe, qué no, pena, que pero usted yo no ya no tengo tiene cámara, arreglo. entonces no no, puedo. y yo No sé puedo salir que, con bueno, los que no puedan, presentándome. bueno, pero la mayoría sí pueden. Lo que pasa es que ustedes son una generación de jóvenes ¿Qué que cosa, Robin? Cuidado con les el carro de preocupa bomberos. mucho cómo se ven, ¿no? Bueno, voy a silenciarlo a todos porque mucho ruido, ya lo silencié. Bueno, ahora sí. Bien, em, vamos a empezar con el tema. Bien, si si a ustedes les preguntaran qué es un indicador biológico, pues básicamente esta palabra de indicadores biológicos de exposición tienen que ver con la forma en que las empresas pueden de alguna manera darse cuenta si una persona tiene exposición o no a un agente tóxico, un agente contaminante. ¿Listo? Me confirman, porfa, si están viendo la presentación y me escuchan bien, para yo estar tranquilo. Sí, profe, a Sí, rato se le profe. baja un poquito el volumen. ¿Que el volumen está mal? ¿Está bien? Profe, a rato se sube, a rato se baja un poquito el nivel de la voz suya. Ah, bueno. Bien. Entonces, el tema de indicadores biológicos lo estudia una disciplina que se llama toxicología industrial. Los toxicólogos industriales son unos médicos que han hecho especialidad y se encargan de qué? De estudiar la exposición a agentes químicos versus unos efectos en la salud humana y ambiental. Es decir, los médicos toxicólogos estudian los daños en la salud tanto en las personas como en los animales, como en las plantas. Eso se llama toxicología industrial. Y la toxicología nos permite conocer los daños a la salud. Por ejemplo, los toxicólogos saben cuáles son los efectos del asbesto en los pulmones, saben cuáles son los efectos del coronavirus en la salud, los efectos del plomo, de los metales en la salud. Y hay unos efectos, hay unos distintos tipos de toxicidad en la salud humana. Hay gente que le da unos efectos muy leves, como una irritación en la piel muy leve, pero hay gente que tiene efectos moderados o incluso severos. Hoy lo vemos con el coronavirus. Hay gente que no le da ningún efecto, pero hay gente que se pone muy mal, hay gente que le da neumonía. Y si la persona que le da coronavirus es obesa o es fumador o le gusta el cigarrillo, le gusta la marihuana o ha inhalado mucho polvo, ya tiene muchos daños pulmonares, pues esa persona se puede morir porque ya tiene un antecedente pulmonar. Hay daños que son locales y hay daños que son sistémicos. ¿Qué es un daño local? Que simplemente te afectó una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, un daño local, solamente me afectó la piel de los brazos y ya. Pero cuando se habla de daños sistémicos, es que un producto químico te afecta a un sistema. Por ejemplo, el sistema pulmonar, o sea, todo tu sistema pulmonar se pone muy mal. El coronavirus es un ejemplo de daño sistémico. De hecho, no solamente quien afecta el coronavirus afecta a los pulmones, también le afecta a los riñones, por ejemplo. Hay productos que son carcinogénicos, eso se llama carcinogénesis. ¿Qué es un producto carcinogénico? Es un producto que causa cáncer. Por ejemplo, el asbesto, el benceno, el polvo de sílice, el polvo de carbón, son productos carcinogénicos. La pintura en aceite es carcinogénica. Hay productos que son teratogénicos, es decir, que causan alteración en el ADN de uno y los hijos de uno nacen con malformaciones. Eso se llama teratogénesis. Un niño con mutaciones o alteraciones físicas graves, eso se llama una teratogénesis. Y hay productos que causan daño reproductivo, es decir, productos que causan molestia o causan dificultad para que la persona pueda tener hijos. En el caso de las mujeres, un producto con daño reproductivo puede hacer que la mujer pueda tener más problemas para quedar embarazada.
Y en el caso del hombre, sus espermatozoides son de mala calidad y de baja cantidad. Y eso puede ser también problemático para poder engendrar hijos. Entonces, hay diferentes tipos de productos químicos que pueden causar esos efectos, tanto biológicos como químicos, ¿no? También dentro de la clasificación de productos químicos encontramos irritantes y asfixiantes. ¿Qué es un producto irritante? Que te irrita la piel o los ojos o las vías respiratorias. Por ejemplo, si usted se mete al baño de su casa, ahorita a aplicar hipoclorito y se encierra en su baño, ese hipoclorito, ese patojito, lo que va a hacer es irritarte las vías respiratorias. Asfixiantes, ¿cuáles son los asfixiantes? Son los que desplazan el oxígeno y te pueden ahogar. Por ejemplo, si usted se mete un tanque con poco oxígeno y abre una pipa de nitrógeno, ese nitrógeno es un asfixiante, entonces te va a desplazar el oxígeno y te va a dejar sin oxígeno para poder respirar. Los productos cáusticos son los que causan quemaduras, como la soda cáustica. Los epóxidos son disolventes muy fuertes que pueden causar irritación y daño pulmonar. Las aminas son muy tóxicas y algunas son cancerígenas. Los que impiden el transporte de oxígeno, el monóxido de carbono que está en el humo de las motos y el humo de los carros. Y algunos productos químicos que son especiales, que por ejemplo los radioactivos. Irritantes, ahí hay un listado de los que son irritantes. Esos productos lo que hacen es irritarte la piel, las manos, los ojos o las vías o la nariz, las vías respiratorias. Pero la irritación es temporal, no es prolongada. Y hay productos que son inflamables y que son explosivos, como la gasolina, por ejemplo. Estos son listados de productos que son asfixiantes. ¿Ustedes tienen en sus casas estos asfixiantes? Sí, están en la cocina. En la cocina de su casa, si tiene gas, ya bien, casi todo el mundo tiene hoy en día gas. Si usted deja abierto ese gas y cierra las ventanas y las puertas, pues eso va a asfixiar a usted y a su familia, ¿no? Son peligrosos por eso. Hay productos que son asfixiantes mitocondriales. ¿Por qué? Porque dañan la mitocondria de nuestras células. Todos tenemos células y en las células están las mitocondrias. Si yo me expongo a esta serie de productos químicos que aparecen allí, las mitocondrias se mueren, la célula se muere, por lo tanto nuestros tejidos se mueren y podemos perder la vida. Esos productos son muy tóxicos. Si usted toma cianuro o inhala ácido sulfídrico, que es un gas, puede perder la vida en 10, 15 minutos porque son muy dañinos a la salud. Los productos cáusticos causan quemaduras muy graves. Si un trabajador maneja productos cáusticos, debe utilizar guantes largos, protección de la cara y delantal de plástico para evitar quemaduras muy graves. Los epóxidos, por ejemplo, como el óxido de etileno, causan daños graves en corto tiempo e incluso pueden causar la muerte de la persona. Las aminas, como les comenté, son productos también de alta toxicidad y algunas aminas alifáticas pueden causar incluso cáncer en los seres humanos y en los animales. Los que impiden el transporte de oxígeno, como el monóxido de carbono, que es el más común de todos, al no dejar transportar el oxígeno, lo que hacen es causar intoxicación grave. Donde hay monóxido, todo lo que queme, todo lo que usted queme, madera, basuras, todo lo que sea combustión de motores, los buses, las motos, generan monóxido de carbono en todo momento. Hay productos que son especiales, como los tetracloruros de carbono, que son altamente dañinos a la salud, el ácido fluorhídrico, que causa quemaduras graves, y el óxido de etileno, que es cancerígeno. ¿Dónde encontramos óxido de etileno? En todas las clínicas y hospitales en área que se llama, una área que se llama central de esterilización. Entonces, como hay productos que son muy peligrosos, las empresas deben tener una vigilancia médica de la exposición a sustancias químicas. Eso hace parte de la toxicología industrial. Por lo tanto, cuando yo soy el encargado de un sistema de gestión, yo debo tener mi programa de riesgo químico, mi programa de higiene industrial, y yo debo tener muy claro cuáles son los productos químicos tóxicos y cuáles voy a vigilar y cuáles no. Entonces, si yo tengo un producto químico, yo tengo que vigilar la parte de exposición. ¿Cuál es el marco legal de vigilar la exposición? La resolución 2400 y la ley 55 del 93. Ambas normas colombianas me obligan a que yo haga vigilancia de la exposición, es decir, yo tenga conocimiento a través de la higiene de cuál es el nivel de exposición. Pero por otro lado está la vigilancia
biológica. ¿Qué es la vigilancia biológica? Entonces, es yo tomar muestras en los trabajadores, puede ser en orina y en la sangre, en alguna de las dos, para realmente darme cuenta si los trabajadores tienen en su organismo un producto tóxico. Esa es la única manera de yo estar completamente seguros de que un trabajador no tiene el contaminante tóxico. Entonces, tenemos dos tipos de vigilancias, la ambiental y la médica. La ambiental se hace con mediciones de higiene industrial. La médica se va a hacer a través del monitoreo biológico de los tóxicos. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que se expone todos los días a monóxido de carbono, que es un gas tóxico, yo puedo tomarle muestras de sangre y determinar en la sangre de él si hay monóxido de carbono o no. Por ejemplo, esa prueba se llama carboxihemoglobemia. Si ese valor me da muy alto, entonces yo ya sé que él se está exponiendo a ese tóxico. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador expuesto a tolueno, que es un producto tóxico, yo puedo tomarle muestras de sangre y mandar a analizar esa sangre o esa orina para determinar el nivel de tolueno. Por lo tanto, hoy en día hay herramientas desde el punto de vista de medicina que se aplican al riesgo químico que yo puedo establecer en la empresa para poder realmente conocer si hay o no hay. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no hago vigilancia Profe, médica, señor, una pregunta. Yo como me di cuenta, ¿cuántas veces al año tengo que hacer los exámenes médicos al personal bueno, en toxicología? bueno, digamos, los exámenes médicos, sí ustedes saben que es una vez al año. Listo, no hay problema. Los toxicológicos, como son más específicos, es mejor que usted le consulte al médico, porque los toxicológicos no necesariamente van a ser cada año. Sobre todo cuando los toxicológicos dan muy baja exposición, la empresa puede definir hacerlos cada 2 años, ¿cierto? En cambio, si dan alto, entonces sí tendré que hacerlos más periódicos, cada 6 meses o cada año. Importante, no mezclar esta periodicidad con los exámenes médicos de rutina, porque los exámenes médicos que usted le hace a los trabajadores es cada año o cada 2 años. Los toxicológicos va a depender del criterio médico y va a depender de los resultados. En cambio, los exámenes médicos normales, si es cada año, le dé bien o le dé mal. ¿Listo? Por lo tanto, para su pregunta, yo le diría, según lo que recomienda el médico, según lo que esté en el sistema de vigilancia y según los resultados. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago estudios de toxicología? ¿Qué pasa si yo no le hago muestras de sangre o de orina? Pues va a haber una exposición a un agente químico. Ojo, todo lo que les estoy hablando es para exposición a contaminantes químicos, no a contaminantes biológicos, porque eso ya es otro tema. Ojo con eso. Yo no puedo determinar en la sangre y en la orina coronavirus, por ejemplo. No hay forma de determinar virus en la sangre o en la orina de una persona. Son otros estudios que se hacen. Entonces, si yo no hago este tipo de estudios, la probabilidad de que alguien desarrolle una enfermedad laboral a futuro es alta. ¿Y cuál es el segundo problema? Es que las enfermedades por agentes químicos no son a corto plazo, son a largo plazo. Por eso es que yo hago la vigilancia por toxicología periódicamente, una vez al año o cada 2 años, para que esa enfermedad laboral, si se va a presentar, yo la detecte, digamos, el médico y yo, porque finalmente todo esto es un tema médico. Por eso usted tiene que ir de la mano con su médico. Ahora bien, mucha empresa es pequeña y no tiene un médico. Entonces, usted lo que hace es un convenio con una IPS para que la IPS lo asesore de qué exámenes de toxicología usted va a realizar. ¿Listo? Tenemos entonces la exposición, que es cuando potencialmente un químico puede ingresar a mi cuerpo, ya sea por vía respiratoria, dérmica o digestiva o parenteral. ¿Listo? Y tenemos una intervención. Entonces, la intervención, ¿cuál va a ser? Pues establecer unos monitoreos biológicos, unos marcadores biológicos. Cuando hablemos de marcadores biológicos, es el monitoreo biológico o el monitoreo por toxicología. Porque si no hago esa intervención, pues va a aparecer la enfermedad laboral como tal. Ya el ministerio acaba de establecer que cualquier persona de salud que le dé coronavirus es una enfermedad laboral. En cambio,
otras actividades todavía no sería considerado como enfermedad laboral. Por ejemplo, si un profesor le da coronavirus, pues no se lo van a calificar como enfermedad laboral. En cambio, un médico, una enfermera, un fisio, un auxiliar de enfermería, un auxiliar de un médico, sí hoy en día de una se lo van a calificar como enfermedad laboral. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de monitoreo que le podemos hacer a los Profe, trabajadores. Señora. qué pena, yo hago una consulta. Según lo que yo he entendido, las empresas, pues como saliendo un poquito del tema, las empresas que actualmente estamos laborando, se está considerando o se está analizando la probabilidad de que el contagio del COVID sea pues considerado como laboral, o eso no va a pasar, porque hay empresas que seguimos laborando, ¿no? Sí. El problema es que para que sea laboral, Pero todavía no. usted Según tendría el que decreto demostrar lanzó el que se presidente. contagió en la empresa, ¿ya? Hasta ahorita, eso que usted dice no está regulado por el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Salud. Solamente lo han regulado para las personas que trabajan en el sector salud, IPS, CPS, hospitales y clínicas. Porque, ¿qué pasa? Usted que está trabajando todos los días normal, usted sale de su casa y usted se puede contaminar en el bus, en el transporte público o en la empresa o regresando para su casa. O se puede contagiar porque alguien de su casa lo contagió de coronavirus. Entonces, fíjese que no es tan sencillo. En cambio, el personal de salud sí es muy claro que la mayor probabilidad de riesgo de contagio es en su sitio de trabajo. Por eso el gobierno Profe, no va a regular eso así tan fácil. Señor. tengo una duda. Ok, Lo que profe, pasa es gracias. que en la misma resolución dice que las personas que también trabajan dentro de una entidad prestadora de salud, entonces, pues hay aseadores o diferentes cosas, ¿ellos también se les considera como una enfermedad laboral el COVID? Ahí viene mucho problema porque realmente yo también pensé lo mismo cuando la leí porque, por ejemplo, también hay vigilantes y los vigilantes no quedaron incluidos, pero claro, si yo soy vigilante y estoy 12 horas en un hospital o soy aseador y estoy 12 horas en un hospital, yo tendría tengo que alegar a la ARL de que fue una enfermedad de origen laboral porque igual yo, que un médico, estoy 12 horas en un hospital. Entiendo que la resolución no los incluyó, pero evidentemente está el riesgo. Yo tendría que demostrar como empresa y como trabajador de que yo me contagié de coronavirus y que yo estoy en un hospital 12 horas al día. Y ahí la empresa tiene que apoyar al trabajador para que sea reconocido las prestaciones sociales y económicas como un evento de origen laboral, una enfermedad laboral, porque realmente lo es. Sin embargo, repito, no quedó incluido. Yo pensaba, por ejemplo, los hospitales tienen mecánicos de mantenimiento que reparan todas las máquinas. Y ahí no quedaron incluidos los mecánicos, pero una persona, un mecánico, un aseador, un vigilante, tienen cómo demostrar que fue una enfermedad, una patología de origen laboral. Entonces, Una pregunta. Sí, señora. Y un auxiliar administrativo que también trabaja en una IPS. Difícil porque un auxiliar administrativo no tiene por qué tener contacto con pacientes. Entonces, le van a Por decir, ejemplo, en mi caso, yo soy auxiliar administrativo y yo manejo todo, también ayudo en lo que es facturación. Entonces, eso quiere decir que yo estoy manejando también pacientes. O sea, no, que tengo contacto con ellos. no tendría por qué tener contacto con pacientes con COVID porque para eso está el personal operativo, ¿no? Usted no debería tener contacto con pacientes. Pues digo yo, ¿no? O sí. Es decir, Pues, Es que el que tiene más contacto con el paciente es el asistencial, no es en sí el administrativo. exactamente. pero, Entonces, profe, una pregunta, o sea, yo no me refiero a que, o sea, estemos trabajando en una IPS donde exactamente tengan que estar trabajando con pacientes con COVID. Pero, o sea, es una IPS en la que yo trabajo de salud, pero manejamos lo que es contacto con otros pacientes como para planificación, consultas, todo eso. Pero puede ser que esos pacientes que nosotros vamos a atender puedan estar contagiados, ¿sí me entiendes? O sea, que estoy teniendo contacto igualmente con pacientes. Y que al momento en que yo pueda, digamos, tener esa
salga infectada o contagiada también puede ser por eso, porque igual yo estoy yendo a laborar normal. Sí, sí, digamos, existe la probabilidad y de hecho usted tiene más riesgo que el resto de nosotros, porque como usted acaba de decir, usted atiende pacientes y a veces el paciente no va solo, va con la abuela, con el papá, con el novio, con la novia. Entonces, el simple hecho de que usted entre en una conversación con ellos, usted ya tiene un riesgo de contagio. En ese orden de ideas, pues usted debe tener, o sea, su empresa ya debe tener montado todo un protocolo de intervención para prevenir que ustedes, los administrativos y los asistenciales que son de mayor riesgo, no vayan a tener contagio de COVID. Ahora bien, supongamos que usted se contagia con COVID. Pues entonces ya tocaría entrar a analizar, hacer la investigación, a ver si en la clínica hay pacientes ya confirmados con COVID o no. Porque si no, alguien podría decir, no, pero usted se contagió entonces fuera de la empresa y es difícil entrar allí a analizar cuál fue el tipo de contagio. Es decir, usted evidentemente, aunque es administrativa, sí tiene un riesgo de contagio por lo que usted acaba de explicar, porque visita muchos usuarios su centro de trabajo y usted tiene contacto directo o indirecto con ellos. Pero obviamente tiene un riesgo, por eso sí tiene que tener sus tapabocas todo el día. Profe, hay como algo ahí difícil de entender o de sacar en una investigación, es que pues, la mayoría de pacientes de COVID son asintomáticos. Entonces muchas veces puede la gente estar en contacto con ellos y no darse cuenta o no contagiar a nadie más, sino solo una persona en un centro médico y pues la investigación no va a haber algo obvio que diga que sí, que se contaminó gracias a un caso que hubo ahí. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es más fácil cuando un pariente está con COVID. Dice, ah, no, pues el esposo la contagió, pero es difícil porque la mayoría de la gente es asintomática. Muy difícil. Gracias. Entonces, volviendo al tema de los tóxicos químicos, hay diferentes tipos de monitoreo. ¿Qué es la dosis externa? ¿Qué es la dosis externa? Es la medición ambiental. Está la dosis interna, que es del que les estoy hablando y del que voy a hacer más énfasis, y es la dosis interna. ¿Qué es la dosis interna? Es cuánto de plomo tengo en mi sangre, cuánto de hierro tengo en mi orina, cuánto de manganeso tengo en mi sangre. Eso se llaman los indicadores biológicos de exposición. Y eso se llama monitoreo biológico de la exposición industrial. Por lo tanto, este es, digamos, como el más representativo y el que más estoy yo haciendo énfasis en la salud de los trabajadores, la dosis interna. También hay indicadores de efecto precoz, que es, por ejemplo, cuál es el daño que se hace en enzimas, en proteínas, que son otro tipo de indicadores más complicados. Y ya viene el daño clínico, que ya el daño clínico es saber qué síntomas, y eso lo hace un médico, ¿no? Qué síntomas adquirió la persona y ya con eso pues se establece digamos, un diagnóstico de la enfermedad laboral para establecer si realmente la enfermedad fue ocurrida por la exposición a productos químicos. Para químicos, a veces es fácil digamos, el médico diagnosticar que la enfermedad es de origen laboral. ¿Por qué? Porque si la persona está intoxicada, tiene síntomas de intoxicación, le preguntan qué hace. No, yo fundo plomo todos los días, 8 horas diarias, y se hace una toma de muestra de sangre y arroja que tiene plomo altísimo en la sangre. Sencillo, esa enfermedad es de origen laboral porque tiene el riesgo en su sitio de trabajo. Digamos, desde el punto de vista con químicos, en algunos casos es muy sencillo ya, digamos, hacer el diagnóstico. Entonces, tenemos desde que la persona no tiene ningún tipo de daño, que es cuando la persona llega nuevecita a la empresa, pero si ustedes que son los encargados, que son los que van a ser encargados de la salud ocupacional, si ustedes no vigilan el tema de ruido, el tema de químicos, el tema de calor, el tema de radiaciones, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a tener unos daños a la salud. Eso se llama ya una prevención secundaria y es cuando ya tiene síntomas la persona. Síntomas de intoxicación por solventes. Lo que ustedes tienen que enfocarse mucho es en la prevención primaria, es decir, vigilar a todo mundo, a sus trabajadores y trabajadoras,
antes de que aparezcan los síntomas y antes de que aparezcan los daños. Esa es la diferencia entre prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es la que tenemos que hacer para que la gente, digamos, no se vaya a afectar. ¿Qué tiene que haber para que un trabajador se enferme? Pues tiene que haber un agente causal, un agente ambiental, en este caso un agente químico, tiene que haber una exposición y tiene que haber un tiempo de exposición. A menor tiempo de exposición, menor riesgo. A mayor tiempo de exposición, pues va a haber mayor riesgo, ¿cierto? Hay productos químicos que pueden causar la muerte de los trabajadores, como cuáles: la exposición a altas concentraciones de sílice cristalina, la exposición a asbesto. En 30 años, el asbesto se desarrolla la enfermedad. Para que vean una diferencia. El periodo de incubación del coronavirus pueden ser 5, 6, 7 días. O sea, usted, si se contagia hoy con coronavirus, hoy sábado, usted no va a desarrollar síntomas sino de aquí al viernes, ¿cierto? Pero si usted hoy comienza a trabajar con asbesto y comienza a inhalar asbesto todos los días, los síntomas usted los va a comenzar a sentir en 30 años. Imagínense la diferencia y ya cuando le salen los síntomas por asbesto, ya los pulmones suyos están en muy malas condiciones. Entonces, por eso hay unos periodos prepatogénicos y unos periodos patogénicos, que es cuando aparecen los daños. Entonces, para asbesto, por ejemplo, ¿cuándo aparecen ya los daños? En 30 años. Para sílice, aparecen en 10, 15 años. En cambio, para el coronavirus, que es un agente biológico, aparecen en 5 días. Entonces, fíjese la diferencia en cuanto a la aparición de los síntomas. Por eso es tan complicado el tema de enfermedad laboral, porque es que yo debo tener una historia ambiental de mis trabajadores. Yo tengo que saber cada trabajador de mi empresa cuál ha sido el nivel de exposición, sea alto, sea o bajo. El monitoreo biológico de la exposición por químicos laborales no mide un daño, ¿sí? O sea, no va a medirte qué tan mal está la persona de salud, sino que lo que hace es prevenir. ¿Y cómo lo previene? Pues a través de unos indicadores en la sangre o en la orina. O sea que lo importante, los indicadores biológicos no me están midiendo es qué tanto daño está haciendo en un trabajador un químico. Eso lo hace un médico. El médico te va a decir realmente, pues, si la persona se puede recuperar o no se puede recuperar. Es importante ese concepto. Todo trabajador o trabajadora puede estar expuesto a un producto químico a través de la vía respiratoria de los pulmones, o a través de la boca o a través de la piel. Por eso es que es obligatorio utilizar mascarillas, guantes, y para evitar la vía digestiva, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿cuál es la obligación de ustedes como responsables? Establecer lineamientos y normas para que la gente consuma sus alimentos, su cena y su almuerzo de forma segura en los sitios de trabajo. Ahora bien, ¿cómo logro eso? Primero, la empresa debe tener un comedor para que todo el mundo acuda a él y allí desayunen, cenen o almuercen. Obligatorio. Es decir, nadie puede consumir hoy alimentos en su sitio de trabajo. Eso está prohibido. Tal vez podría ser que pueda tomar agua en su sitio de trabajo, ¿sí? Por el calor. Pero con químicos no puede consumir ni café, ni, por ejemplo, uno todavía ve gente llevando el vasito, pues, para su sitio de trabajo y ahí tiene químicos. No. Solamente para los pregunta. herméticos. Señor. Cuando son empresas grandes, que hay muchas empresas contratistas, y uno ve a esas personas que llevan sus alimentos, ahí, ¿cuál sería la decisión? ¿La empresa grande debe de tener sus comedores para los contratistas o los contratistas deben de disponer de comedores portátiles para los empleados? Pues mire, eso pasa mucho y no es tan sencilla la respuesta. Primera, pues voy a explicar como dos opciones que uno tiene que ver. Primera opción, la empresa grande debe tener un comedor para que los contratistas en ciertos horarios puedan utilizar ese comedor. Y como no hay mucho espacio, entonces lo que hacen las empresas, mire, a las 11 comen los contratistas y a las 12 las personas de planta. Esa es una opción que las empresas grandes deberían implementar.
comedores para el contratista no tiene por qué estar comiendo en el piso, ¿cierto? Ahora, supongamos que yo soy el contratista y la empresa me dice, no, ustedes no pueden entrar aquí, listo. Entonces, y comprar comedores portátiles no es tan fácil, no es económico. Entonces, listo, supongamos que la empresa grande no me da acceso a instalaciones. Entonces, yo como contratista, yo tengo unos contenedores o unos sitios, ¿cierto? Entonces, yo establezco unas sillas portátiles, unas mesas portátiles, para que en esas mesas las personas a mediodía puedan llegar, ahí deben tener cerca agua para lavarse las manos, porque si no se lavan las manos, pues se van a contagiar. Ay, escucho mucho ruido, Lady, no sé si es Lady o no sé quién será, escucho mucho ruido. Entonces, si esta segunda opción es la de la empresa, toca adaptarles unas sillas muy livianas, unas sillas ligeras, unas mesas donde ellos puedan sentarse cómodamente, se hayan descontaminado sus manos, sus brazos y puedan consumir sus alimentos de una forma segura. Es decir, esas son las dos opciones. Lo ideal y lo responsable es que la empresa grande que tiene las instalaciones, que es el dueño de las instalaciones, le provea a los contratistas unos sitios cómodos, dignos y seguros para que ellos puedan consumir sus alimentos. Bien, dentro del monitoreo biológico también se puede evaluar las condiciones ambientales de los sistemas de ventilación, ¿no? Es decir, si una persona todos los días trae una cabina extractora y yo supongo que no estén ganando los químicos, pero resulta que en la sangre y en la orina me marca el tóxico, ¿qué quiere decir eso? Que la cabina o no está siendo utilizada o no está funcionando bien. Entonces, un indicador biológico en sangre me puede indicar que realmente esa cabina que yo compré no está funcionando bien o que las personas nunca la utilizan porque no saben cómo utilizarlas. También un monitoreo biológico me va a indicar que las personas o no se están poniendo los equipos de protección personal o no están funcionando. Me explico. Yo tengo pintores y a cada pintor yo le di los guantes, le di un respirador. Yo supongo que no tienen por qué tener el tóxico en la sangre, ¿cierto? Y resulta que les hago monitoreo en la orina a los pintores. Y esas pinturas tienen tolueno y todos me marcan tolueno. Todos les da tolueno en la orina. ¿Qué significa esto? Significa que o no están poniendo los equipos de protección personal o los equipos de protección personal no son adecuados para esos pintores o que los están utilizando de mala manera. Importante, y ayer escuchaba al abogado Belisario en una charla que dio por Facebook Live y decía, el empleador tiene que entregar la dotación, los equipos de protección personal, o sea, esa función de ustedes, para eso están estudiando, para entregar elementos de protección personal. Segundo, el empleador tiene que vigilar que la gente, los trabajadores, se pongan los elementos de protección personal. Y tercero, ustedes deben capacitar a los trabajadores para que se pongan y se quiten de forma adecuada unos guantes y un respirador. Si ustedes no hacen capacitaciones en el uso de elementos de protección personal, están haciendo una gestión insuficiente a medias. Por lo tanto, la función del HSE, la función de la parte de la persona de salud ocupacional, verificar que todo el mundo tenga los elementos de protección personal. Segundo, verificar que los use de buena manera. Tercero, hacerles capacitación y entrenamiento en uso de equipo de protección personal. Cuarto, ustedes tienen que hacer evaluaciones de conocimiento de los trabajadores. ¿Sí? Ojo con eso, importante. Si ustedes no hacen eso, por eso es que en la sangre y en la orina le marca a los trabajadores tóxicos que no ven en la parte biológica. Bien, hoy en día... Ahora también hay algo que pues es también, ¿cómo se puede decir? Son actos inseguros, o sea, muchas veces uno capacita, evalúa y todo, pero la persona insiste y persiste con su mal comportamiento. Entonces, pues también es complicado por ese tema, ¿no? Sí, entonces cuando usted ha hecho capacitación, entrenamiento, seguimiento, charlas, de todo, y la persona no se pone los guantes, hay unas sanciones. Hay un reglamento, recuerden que hay un reglamento de higiene y seguridad. En ese reglamento que debe estar publicado en la empresa, dice que todo mundo tiene que cumplir las normas de seguridad. Y a ustedes les va a pasar eso, les va a pasar o ya les está pasando que la gente no se pone el respirador, que porque le talla mucho, que porque es muy incómodo. Entonces, la empresa puede debe implementar normas y unas sanciones. Entonces, si alguien no se la pone, pues qué pena, venga, porque es que usted me está afectando el tema de seguridad. Hay empresas que son muy estrictas con eso. Y si lo ve un trabajador sin el respirador, lo sancionan. Pueden haber suspensiones de 1 o 2 días, no pagos del salario. Eso es muy complicado. Por lo tanto, los trabajadores deben ser muy conscientes de eso.
Hay empresas, por ejemplo, que tienen contratistas y ver a un contratista sin el respirador, le dicen, caballero, por favor se me retira la planta, venga mañana. ¿Pero por qué me sacan? Porque lo acabamos de ver sin respirador. Entonces, eso es muy complicado y eso es gravísimo. Eso es como más o menos que un trabajador se suba a 4 pisos sin un arnés. Es un acto inseguro y si lo tiene, ¿por qué no se lo pone? Entonces, es lo mismo. O sea, si usted ve a alguien sin respirador, venga por favor a la oficina de salud ocupacional, venga, hablamos. Le hace firmar un acta de compromiso la primera vez, que eso no va a volver a ocurrir y él firma con su puño y letra. Si de aquí a mañana vuelve a pasar, pues ya se va para gestión humana y una sanción, porque desafortunadamente los seres humanos aprendemos es de esa manera. Bien, hoy en día hay más o menos entre 100 bioindicadores. ¿Qué es un bioindicador? Biológico, indicador que me marca algo en un medio biológico. Hoy en día tenemos más o menos 100 bioindicadores que me permiten conocer los niveles de exposición. Bioindicadores, plomo en sangre, mercurio en orina, tolueno en orina, benceno en orina, aluminio en orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay unos indicadores individuales de genotipo y fenotipo. El genotipo es una genética, el ADN. Y el fenotipo es la forma en que el ser humano se desarrolla. Pero también hay interferencias metabólicas, ¿no? Que puede desarrollar alteraciones o resultados errados. Por ejemplo, alguien que maneje cloruro de vinilo y óxido de etileno se puede hacer un estudio en la orina que se llama ácido dioglicólico. ¿Eso qué es? Es un producto químico que forma el hígado y que si en la orina está de un trabajador que maneje cloruro de vinilo, ¿qué quiere decir esto? Que en su cuerpo hay cloruro de vinilo. Es decir, que es un metabolito. Un metabolito es algo que se me forma en el interior del cuerpo cuando tengo un producto químico. En otras palabras, cuando yo inhalo cloruro de vinilo, que es un agente cancerígeno, ese producto llega a la sangre y llega al hígado. El hígado tiene unas enzimas y esas enzimas convierten el cloruro de vinilo en otra cosa. Esa otra cosa es un metabolito que se llama el ácido tioglicólico. Ahora bien, una persona que se exponga a óxido de etileno, de igual manera, el tóxico óxido de etileno, que es cancerígeno, llega al hígado, llega a los riñones. Y en el hígado, una proteína lo convierte, ese óxido de etileno, en N2-hidroxietilvalina. Y yo puedo detectar ese producto en sangre. Si marca eso en sangre, quiere decir que la persona tiene óxido de etileno en su organismo. Y también hay otros metabolitos como aparecen allí para el óxido de etileno. Por ejemplo, si una persona maneja hidrocarburos aromáticos policíclicos y en la orina le marca 1-hidroxipireno, quiere decir que esa persona tiene en su organismo, en su sangre y en su hígado hidrocarburos aromáticos policíclicos. Otro ejemplo, el benceno. ¿En dónde encontramos el benceno? Lo encontramos en la gasolina, en el boxer, en los pegantes, en los disolventes. Si una persona le marca ácido fenilmercaptúrico en la orina, quiere decir que esa persona está inhalando benceno. Ah, pero ¿por qué tiene eso si yo le doy respirador y le doy guantes? Pues tiene que investigar por qué. A pesar de que usted le está dando respirador, le está marcando en la orina un metabolito que se llama ácido fenilmercaptúrico. Es decir, en la sangre muchas veces yo no puedo medir el benceno. ¿Por qué? Porque es que el benceno se transforma en otras cosas. Lo que voy a medir es un metabolito. Por lo tanto, un metabolito es un subproducto de una reacción bioquímica que se da en nuestro cuerpo. Normalmente se da en el hígado. Importante que tengan en cuenta eso de biomarcadores. Por lo tanto, yo tengo que hacer, digamos, analizar todos los procesos de trabajo, mirar a ver qué trabajadores míos se exponen a químicos, cuáles a gases, cuáles a vapores. Listo. Entonces, yo tengo ya mi listado de mis trabajadores y yo digo, sí, voy a hacer monitoreo biológico. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Primero, ya tengo mi listado, porque es que obviamente no a todos voy a someter a indicadores biológicos, ¿no? Importante. Yo a una persona de oficina no voy a someter a indicadores biológicos. A una persona, a un contador, ni al de calidad, si no sale a planta, no lo voy a someter a indicadores biológicos. Yo tengo mi listado de las personas en planta y los de planta los más expuestos, ¿no? Entonces, lo que hago es hacerle charlas de que, por qué le voy a hacer una toma de muestra de sangre o de orina. ¿Listo? Luego,
se hace recepción de muestras. Esas muestras pueden ser en orina o en sangre. Si son muestras de orina, aparte se les hace un examen que se llama creatinina. ¿Listo? Y se envían esas muestras al laboratorio, un laboratorio de toxicología, un laboratorio de higiene, de higiene industrial. El laboratorio procesa las muestras y le envía al encargado de salud ocupacional los resultados. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Revisar resultado por resultado y mirar quién salió bien y quién salió mal. Esos resultados no deben divulgar a todo el mundo. Usted a cada persona le va a informar su resultado. ¿Listo? De forma confidencial. Es decir, a cada persona usted debe decirle, mire, don José, ya llegan los resultados, su resultado está bien, aquí le doy copia de su resultado. ¿Listo? Y va copia a la historia clínica de la persona. Si alguien salió mal, que a don Rubén le salió alterada la muestra. Don Rubén, venga para acá, mire, nos dio alterada la muestra. Váyase con el médico, lleve el resultado y dígale que le dio alterada la muestra, ya sea para repetir la muestra o que ya el médico comience con un tratamiento con usted. Un médico laboral, tiene que ser un médico laboral. ¿Listo? A las personas que les dio alta la muestra hay que implementar ya unas mejoras, unos controles. A los que les dio bien, pues su ambiente de trabajo está seguro, está bien, no hay problema. Pero las personas que dio alto, hay que sentarse con él, con el jefe de producción y con el médico a ver qué mejoras se pueden hacer. O puede ser que él diga, no, yo ya sé por qué me dio alto. Ay, ¿por qué le dio alto? No, es que la verdad, el respirador se me dañó y yo llevo 8 días sin respirador. ¿Y por qué no había avisado? No, porque es que me dio como pena molestar. Ah, fue por eso, no fue porque, no porque haya que implementar un sistema de extracción. ¿Listo? A las personas que dio alto, pues normalmente se repite la muestra al mes o los 2 meses, pero eso dependerá de lo que el médico defina, ¿no? Este es un ejemplo, digamos, unos controles. Y ya para finalizar, pues les muestro fotografías de laboratorios de toxicología industrial, donde se hacen monitoreos biológicos. Por ejemplo, el aparato que aparece en la parte de arriba, este aparatico, ya les voy a decir cuál. Por ejemplo, este aparato se llama un cromatógrafo líquido de alta resolución llamado HPLC. Este otro también es otro HPLC. Se utiliza para analizar muestras de orina, principalmente. Y la fotografía del centro del señor, pues es lo que no se debe hacer. Uno nunca manipula muestras biológicas sin guantes, sin bata. Es decir, eso es lo que no se debe hacer. ¿Listo? Esos son laboratorios de toxicología industrial donde finalmente llegan todas las muestras. ¿Quiénes trabajan en laboratorios de toxicología? Microbiólogos, microbiólogas, químicos, auxiliares de laboratorio, auxiliares y profesionales. ¿Profesionales de qué ramas? De la biología, de la microbiología, química, tecnólogos químicos, que son los que finalmente procesan las muestras y firman los resultados del laboratorio. Entonces, lo que ellos hacen es procesar la muestra, emiten un resultado, el jefe o la jefe del laboratorio verifica el resultado, verifica que sea correcto y al final el laboratorio envía a la empresa el resultado por correo electrónico. El aparato que aparece abajo a la izquierda se llama un cromatógrafo de gases que sirve para analizar muestras de sangre y de orina y ambientales. De hecho, en mi trabajo de grado de química, que lo hice por allá en 2005, me correspondió hacer mi trabajo de grado en un cromatógrafo de gases, pero no en muestras biológicas, sino en muestras ambientales de aire. Entonces yo analizaba en ese equipo unas muestras de la petarda en Cali en un cromatógrafo de gases. Por aquí tengo a alguien que está escribiendo. Marcela me dice que las diapositivas, sí, yo se las cuelgo en la plataforma el lunes. ¿Listo? Bien, a modo de resumen. A modo de resumen, podemos decir que los indicadores biológicos, y creo que la idea que ustedes tendrán es que los indicadores biológicos son muestras que yo puedo ordenar que se las realicen a mis trabajadores, pero ojo, importante. Primero, para que esto sea confiable, primero, voy a someter a trabajadores operativos que estén en la planta, en producción. No aplica para trabajadores administrativos. Segundo, que sean trabajadores que estén expuestos a sustancias químicas tóxicas.
disolventes, aromáticos, aminas, productos cancerígenos. ¿Listo? Tercero, yo debo implementar esos indicadores de la mano con un médico laboral. ¿Listo? No es que usted definió hacer eso, no, es mejor que se apoye en las guías Gatizo, las Gatizo, y en un médico laboral. Ah, que no tengo un médico laboral en la empresa, entonces pide unas horas con la ARL para que le mande un médico, 2 horitas mensuales, y con el médico establece los indicadores biológicos. Ah, que no tengo productos químicos en la empresa, entonces no tiene por qué montar indicadores biológicos, porque los indicadores biológicos son para empresas que tengan sustancias tóxicas. Importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Antes de pasar a la actividad de hoy, ¿preguntas? Giancarlos, ¿qué está haciendo que lo veo con tapabocas? Estoy en mi trabajo. ¿Qué Estoy está haciendo cortando la ahorita? carne. Estoy cortando, porcionando la carne. Ah, bueno, mucho ¿De cuidado, no vas a almuerzo? cortar. Que eso sí sería un accidente. Giancarlo, como está trabajando y se corta, sería un accidente de trabajo. Entonces no lo distrae. Concéntrese allí y va escuchándome para que no se corte. ¿Listo? Eso. Vea, tan juicioso este muchacho. Vea, trabajando y recibiendo la clase. Eh, y eso es importante. O sea, eso es meritorio porque, muchachos, la única manera de uno hoy en día tener un avance social y económico es mediante el estudio, ¿no? Esta es la única manera y eso hay que resaltarlo. Todos, digamos que salimos adelante hoy en día, pero es a través del estudio. Bien, entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la actividad de la unidad, que consiste en lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos. Voy a dejar la plataforma abierta toda la tarde, por si no alcanzan ahorita a... La plataforma se me cierra ahorita a las 12:30, automáticamente me la cierran. ¿Listo? Entonces, si no alcanzan a subirla de aquí a las 12:30, no se ven grupos y puedan desarrollar la actividad. Entonces, vámonos para la unidad respectiva. Les voy a explicar más o menos y pueden comenzar a arrancar en grupos. Recomendación. Primera recomendación es que, o dos recomendaciones. Primera, cuando ya tengan todos sus respuestas listas en su Word, por favor pasen ese Word a un PDF y lo suben en PDF. ¿Listo? Segunda recomendación. Si van a trabajar en parejas o grupos de 3 personas, no hay problema. Lo importante es que cada integrante suba ese PDF a su respectivo espacio en la plataforma. Si hubo personas que le informaron a usted, mira, decirle al profe que no pude conectarme, que por favor me llamen y ya yo con ellos cuadro su nota aparte, pues ellos van a hacer una actividad, digamos, diferente para recuperar la actividad o igual deben, o que hagan la actividad ya por cuenta propia. ¿Listo? Entonces, vámonos para el E5. Tengo un poquito lento el internet. Profe, pregunta, ¿y hasta cuándo tendríamos para entregar ese trabajo? Lo voy a habilitar hoy hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Profe, qué pena, no lo podría habilitar hasta un poquito más tarde, es que, pues, por ejemplo, yo salgo de trabajar ahora a las 7, entonces, ¿Sale a trabajar a las 7 de la noche? sí, señor. Entonces, no, pues me tocaría entonces dejarlo pues, hasta las 9 de la noche, más o menos. O hasta las 9, para que usted alcance, porque si no, usted no alcanzaría. Pues no sé si me podría hacer el favor. Sí, sí. Listo. Entonces, sí, toca porque si no, usted no alcanzaría a trabajarlo. Realmente no alcanzaría. Listo. Entonces, denme un segundito. Estoy buscando aquí el archivo para explicarles qué van a hacer.
Entonces, la actividad es la siguiente. Ustedes van a investigar una serie de indicadores biológicos, ¿listo? Entonces, aquí voy a poner en el chat, ¿listo? Investigar indicadores biológicos de exposición para los siguientes cargos. Entonces, van a investigar indicadores biológicos. Los pueden buscar en Google, no importa. Pueden buscarlos en cualquier parte. Y es importante que donde encuentren la información, pongan referencia en el trabajo que van a entregar hoy. Mire, es decir, para mí es importante las referencias bibliográficas para yo saber usted de dónde sacó la información. Puede consultar en cualquier página web. ¿Listo? Entonces, voy a ponerles unos oficios. ¿Listo? Y para esos oficios ustedes van a investigar qué indicador se aplica. ¿Listo? ¿Qué tipo de muestra es? Me explico, si es sangre o es orina, ¿qué tipo de muestra biológica para los siguientes oficios se emplean? ¿Listo? Si encuentran información de cada cuánto, deben indicar cada cuánto se toman las muestras. Y cuál es el protocolo de toma de muestra. ¿Listo? Entonces, para los siguientes oficios, ¿qué indicador biológico se emplea? ¿Qué tipo de muestras? Si es orina, es sangre, si es muestras en aliento, lo que sea. Cada cuánto y cuál es el protocolo de toma de muestra. ¿Listo? Entonces, para los siguientes oficios van a responder las mismas preguntas. ¿Ok? ¿Qué tipo de indicador? ¿Cuál es el indicador? ¿Qué tipo de muestra? Cada cuánto y protocolo. 4 preguntas. 4 preguntas para todos los oficios. Pueden trabajar en grupo si quieren. Entonces, primero, para los pintores. Segundo, aplicadores de plaguicidas. Tercero, operarios de fundición. Ahí les estoy anotando en el chat para que... Listo. Son 7 oficios. Los que manejan pinturas, los que manejan plaguicidas, los que funden plomo, solamente para plomo, no para otros metales, los que manipulan cloruro de vinilo, los que manejan benceno, los que manejan tolueno y los que manejan silenos. Son 7 oficios que vamos a determinar esas preguntas. Si buscan guías de toxicología industrial, ahí aparece esa información. Para los últimos, el 5, 6 y el 7, en las guías Gatizo de benceno aparece la información y la pueden buscar en internet también. ¿Listo? Entonces, incluso si lo pueden hacer en una tabla, les quedaría mucho mejor. Si quieren hacer tablas, si no quieren hacer tablas, lo pueden entregar como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, arranquen y voy a habilitarles ahí el espacio para que lo puedan subir en la unidad. ¿Listo? Voy a estar aquí conectado con ustedes hasta las 12:30. A las 12:30 la plataforma se me cierra. Entonces, voy a estar aquí para cualquier pregunta. Entonces, cuando quieran pueden arrancar. Profe, una pregunta. Yo le entendí que se podía estar en grupo, pero cada persona del grupo lo sube. Sí. Por ejemplo, si usted está en grupo de 2 personas, terminaron, entonces se comparten entre ustedes la respuesta final y ambos integrantes lo suben por su respectivo espacio para que quede evidencia de la entrega. Listo, profe, gracias.
Y el que va terminando se puede desconectar sin problema. Profe, qué pena, yo me puedo desconectar y lo envío. Sí, sí, si quiere. Gracias.